días, buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con tetrápodos. Vamos a introducirnos al mundo de los tetrápodos. La idea es poder en esta grabación hacer un raconto evolutivo que vaya desde lo que llamamos peces a los que llamamos tetrápodos. Este raconto tiene mucho que ver con fósiles y nos vamos a referir a algunos fósiles. Pero más que los fósiles en sí, me interesa que tengan ideas sobre la evolución de los caracteres necesarios para dar lugar a un tetrápodo. Entonces, comencemos desde los peces a los tetrápodos. ¿Qué es un tetrápodo? ¿Cómo definimos al tetrápodo? ¿Qué características tienen? Adaptaciones para el medio terrestre. ¿Cuándo evolutivamente aparecieron esas adaptaciones? Tetrápoda tiene características muy peculiares. La que le da el nombre es que tiene un quiridio con 5 dedos, patas con 5 dedos. En lugar de aletas ha pasado a ser patas. Pero no es lo único que tiene. Nosotros sabemos que todos los tetrápodos tienen, por ejemplo, una capa de células muertas epidérmicas que ayudan a evitar la desecación. Por ejemplo, tenemos glándulas de Harber en los ojos, ¿no es cierto?, que nos ayudan a la lubricación del ojo. Tenemos una lengua muscular bien desarrollada. Esto no lo tienen los peces. Tenemos un órgano de Jacobson. Eso es una característica novedosa en los tetrápodos. Tenemos nuestro corazón. Ya no tiene una aurícula y un ventrículo como el corazón de los peces, sino que ahora tenemos un septo interauricular, o sea que la aurícula se divide en 2 aurículas y un ventrículo. Ahora hay una doble circulación, una circulación sistémica que va del corazón a los órganos del cuerpo y volver al corazón, circulación pulmonar, y esto permitirá tener una mayor presión sanguínea en los pulmones, porque tiene que pasar la sangre por vasos tan finos, los vasos capilares de los pulmones, pierden algunas cosas que ya no lo necesitan porque han pasado a la vida terrestre, como las aletas o las branquias, las vértebras también. Hay presigapófisis y possigapófisis que los ayudan a tener una mayor rigidez para sostenerse en tierra. Hay numerosas diferencias entre el medio acuático y el medio terrestre. Diferencias físicas que hacen que el medio en sí tenga una serie de limitaciones para los cuales hay que tener ciertas adaptaciones. Por ejemplo, la respiración, la disponibilidad de los gases. Tenemos mucho más concentración de oxígeno en la atmósfera que disuelta en el agua. La difusión del oxígeno y del dióxido de carbono, ese intercambio de gases. Por otra parte, por ejemplo, es muy fácil estar en un medio acuático donde hay abundancia de agua. Por lo tanto, las sustancias de desecho se las pueden eliminar sin problema con la cantidad de agua que hay. En los peces, por ejemplo, eliminan principalmente las sustancias nitrogenadas con amoníaco. El amoníaco es venenoso. Tiene que estar muy diluido para que no sea venenoso. Eso no es problema en un medio acuático en donde estamos llenos de agua, pero sí es un problema en un medio terrestre y por lo tanto hay que entrar a cambiar la forma de excreción. Por otra parte, algo muy obvio, la densidad y la viscosidad del agua. Esto tiene efectos tanto en la respiración como en las estrategias de movimientos, como en la lucha contra la gravedad, etc. La flotabilidad en el agua. El principio de Arquímedes, hace que el peso del animal en el agua sea casi nulo, pero en el aire es mucho mayor. En la audición, la velocidad de transmisión del sonido en el agua es muchísimo más rápido, pero llega a menos distancia en el agua y necesita una forma distinta de captar. Entonces hace falta un oído medio que no lo necesitaban los peces en el agua.
La electricidad también es un problema, porque ya habíamos visto que desde los Craniata son importantes los sentidos eléctricos, pero la electrorecepción es muy fácil en el agua, o por lo menos las ondas eléctricas se transmiten muy rápidamente en el agua, y ese es un sentido muy utilizado por los peces. Pero en el aire casi es inútil. Por otro lado, otro de los sentidos, la olfacción. La olfacción es un sentido químico, o sea, detectamos químicamente las moléculas que están en el medio. Las moléculas tienen mucho más solubilidad en el agua, por lo tanto va a haber una mayor cantidad de moléculas de algún olor que químicamente la podamos detectar. En el aire es más difícil, hacen falta órganos especiales de olfacción y, por ejemplo, aparece el órgano de Jacobson. Entonces, hay muchas diferencias en el medio que hacen que haya que tener adaptaciones para poder colonizar el medio terrestre. La conquista del medio terrestre, desde peces a tetrápodos, aparece, no sé por qué, el cuello. Los peces no pueden hacer esto. En cambio, los tetrápodos tienen una región cervical que le permite mover el cuello. Las cinturas conectan con la columna vertebral, tiene que ver con el sostén del cuerpo. Los miembros se ubican en un segmento proximal horizontal y otro vertical, porque pueden separarse del suelo. Por supuesto, esto hace que toda la musculatura tenga que estar más desarrollada, o distinto tipo de musculatura tenga que estar desarrollada. El método de alimentación también cambia muchísimo. Una cosa es un pescado que al abrir la boca succiona, en cambio en el aire eso no sirve, entonces hay que perfeccionar la mordida en los terrestres. La lengua, asimismo, que los peces casi no la tienen, nosotros sí la tenemos que tener para ayudarnos a deglutir las presas. Podría ser un sucedáneo de las mandíbulas faringias que tienen algunos actinopterigi, la mayoría de los actinopterigi. Los ójonos también hay problemas, ¿no es cierto?, por el cambio de densidad del aire. Tienen que adaptarse a estar en un medio aéreo y cambia la forma en que el cambio de foco de los ojos. En los peces lo hacen adelantando o retrasando el cristalino, de la misma manera que nosotros en un microscopio separamos o juntamos los lentes. En cambio, en los tetrápoda lo hacemos por deformación del cristalino, o sea, los músculos del iris hacen que la lente del cristalino se haga más alargada o más combada en función del foco que queremos obtener. Todas estas características adaptativas y necesarias para conquistar el medio terrestre no necesariamente aparecieron todas de una vez, y tampoco todas aparecieron con la función de ser utilizadas en el medio terrestre. En general, la naturaleza aprovecha cambios que se habían hecho anteriormente y los modifica para adaptarlos a las nuevas condiciones. Entonces, hay normalmente el toolkit de características que tienen los peces, muchas veces se tienen que reacomodar, no son todas cosas novedosas. Esa reacomodación es lo que se denomina exaptación. No es necesariamente una adaptación para el medio terrestre, sino es la adecuación de una característica que tenía una función anterior X y adaptarlo a una función Y que es distinta. O sea, la característica apareció como una adaptación para X, pero la exaptación hace que se modifique para Y. Reemplaza a un término que realmente estaba muy mal utilizado, preadaptación. Por ejemplo, decían los peces se preadaptaron para conquistar al medio terrestre porque tenían pulmones antes. Es como si los peces hubiesen pensado, tengo que conquistar el medio terrestre, por lo tanto voy a desarrollar mis pulmones. Gracias a eso, dentro de 100 millones de años, voy a conquistar el medio terrestre. No, la evolución no se hace así. La La evolución son selecciones sobre lo que hay.
Y entonces, sin pulmones no hubiesen podido los peces conquistar la vida terrestre, pero los pulmones no necesariamente fueron hechos para eso. Es una visión teleológica. Entonces, no utilicemos la palabra preadaptación, que parece ser como que se están adelantando a lo que va a ocurrir en el futuro. No ocurre en la naturaleza, únicamente las adivinas y los adivinos y los magos pueden hacerlo. Y hay muchos casos de exaltaciones, ¿no es cierto? O sea, este no es el único ejemplo, pero podemos también mencionar las plumas de las aves, la vejiga natatoria, los teleostios, los huesos auditivos de mamíferos, que primero sirven para sostener la mandíbula y después cambian para el oído medio, el mismo quiridio, que las aletas primero tenían una función, después cambiaron para otra función de locomoción, y ahora podemos hacer esto. No es una preadaptación haber tenido un quiridio típico para poder bailar la samba. Bailamos la samba porque tenemos un quiridio típico y podemos hacer esto. Las exaptaciones en general me gustaría que lo tengan bien en claro y que busquen ejemplos. No solo estos que yo les he dado, como las pulmones, las coanas o el movimiento alternado de los miembros, que ya lo tenían los peces y que fueron utilizados en la locomoción terrestre. Quiero que busquen otras, algunas exaptaciones, o sea, una adaptación que fue realizada con un motivo y que posteriormente cambia su función hacia otra función no relacionada con la primera. Y en este paso nosotros hicimos un salto muy grande. Hemos visto que los tetrápodos, los que conocemos hoy, los tetrápodos vivientes, tienen una serie de características, algunas las hemos mencionado, pero hay más, tienen que buscarlas. No aparecieron todas esas características de golpe y que de repente dijeron, ¡foc! He sido seleccionado para evolucionar y transformarme en un tetrápodo. No es así. Se han ido realizando de asaltos, de a poco, no necesariamente todas las mismas características con la misma velocidad, hay distinta velocidad entre las distintas características, y esto lo hemos podido ver porque tenemos particularmente aquí una serie de fósiles que nos han documentado bastante bien, no del todo, pero bastante bien, muchos de los pasos adaptativos que fueron dando en este transcurrir evolutivo desde los peces a los tetrápodos.